entrar en esta nueva normalidad con algo como La España Llena. Un programa de televisión que habla de gente extraordinaria que hay en nuestro país, de gente anónima, gente de la que sentirse orgulloso que pocas veces aparecen en los programas de televisión. Y yo creo que como está demostrando este tiempo difícil, componen una sociedad que da día a día unas cuantas lecciones de vida, de esfuerzo, de talento y de liderazgo. Creo que eso es un poco la clave por la que nosotros abordamos el proyecto de La España Llena, mostrar esta realidad, decir que esta sociedad está muy bien, que esta sociedad mola, y lo hemos hecho desgraciadamente por unas circunstancias que nadie hubiéramos querido, pero creo que también aflora eso más que nunca. Yo creo que además La España Llena nos aporta una línea que empezamos en septiembre, que nos ha traído mucho éxito, que es esa línea estratégica de no ficción, donde ya ETA, la serie de Jon Sistiaga y el Palmar de Troya se han convertido en los productos más consumidos de la historia de Cero desde hace esos 4 años y medio que empezamos en Movistar Plus. Yo creo que La España Llena, yo creo que enlaza bien con productos como Radio Gaga, Scott y Milá. Son programas que tienen un componente de contar historias con personalidad, hacer una tele que busca emociones. La España Llena lo hace más con una visión más periodística y está contada con una mirada más reposada, más serena. Vamos con 4 episodios, o reconocemos que íbamos a ir con 4 episodios de diferente temática, pero el coronavirus nos hizo girar y decidimos que los 2 primeros deberían reflejar un poco toda la realidad que han vivido esa gente anónima que ha estado luchando en primera línea, jugándose la vida con un esfuerzo increíble en estos casi 3 meses. Gente que sigue luchando. Nos pareció, lo hablamos con TBS, con la productora, y ellos se vieron capacitados porque tenían accesos y porque conseguimos accesos para hacerlo. Para contaros un poquito más cómo son estos 4 episodios de La España Llena, vamos a charlar ahora un poquito con José Larraza, que es el director de contenidos de TBS. José, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Fernando, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero que tengo que decir es que estamos muy agradecidos, ¿no? Por la confianza de Cero, por tu confianza, la de tu equipo, la de Alex Martínez Roch y Movistar, por apostar por nosotros y por apostar por este proyecto, ¿no? Porque para nosotros es una maravilla poder estrenar este primer formato nuestro en Cero, ¿no? Que es un sitio, como bien sabéis todos los que me estáis escuchando, donde se cuida y se mima el contenido como en ningún otro lugar, ¿no? Yo, después de 10 años que he estado en Informe Robinson contando historias de aquí para allá, no puedo pensar en otro lugar o en otra compañía mejor que esta de Cero y de Movistar. Pero como decía, esto que nos ocupa es seguramente lo que a todos los que estamos aquí dentro más ilusión nos hace ahora, ¿no? Que es La España Llena. Creo que Fernando lo ha contado, lo ha avanzado muy bien. Son historias de gente que merece la pena, para empezar, ¿no? De gente que es desconocida, que tiene unos talentos muy diversos, que tiene unas grandes historias tras de sí y que además se esfuerzan en muchos casos para mejorarnos a todos los demás. Es una serie que va a tener acción y que va a tener emoción. Eso de la empatía que hablaba Fernando y que a mí también me resulta muy familiar es algo que entendemos que es fundamental. Y es algo que creo que todas estas personas pues son muy capaces de generar a través, no ya solamente de su discurso, sino de las cosas que hacen, ¿no? Y es aquello a lo que queremos asistir. Como bien ha dicho Fernando, cuando empezamos con el proyecto ninguno sabíamos la que se nos venía encima, lógicamente con el COVID, como en tantos otros ámbitos, y nos tuvimos que adaptar. Así que de estos 4 capítulos, los 2 primeros muestran pues, lo que tiene que ver con precisamente esa lucha en primera línea contra el COVID, que realmente cuando hablábamos con el equipo de Cero, hace ya un par de meses o 3, lo que hablábamos era que evidentemente esto es algo que ha tenido una presencia mediática, una presencia en los medios ya muy amplia y que la idea era reconocernos en algo que tenga un valor propio y genuino, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en el primer capítulo, que se llama Solos contra el virus, es un retrato de soledad,
pero de una introspección total, porque tenemos grabados en todos los días a lo largo de toda esta pandemia a muchos de esos asistentes, de esos sanitarios, de toda esa gente que ha estado en esa primera línea, grabadas por sí mismo y en una reflexión de lo más honesta y de lo más sincera, y vemos cuál es su evolución a lo largo de todas las semanas desde que empezó en la pandemia hasta las últimas fechas, ¿no? Porque hemos grabado en todos estos tiempos. Y veréis cómo la evolución es, bueno, pues verdaderamente es increíble, pues por todos los momentos en los que atraviesan y pasan todas estas personas. El segundo capítulo va más a la acción, tiene más que ver con qué ha pasado dentro de estos lugares, de los hospitales, de las residencias, de los centros asistenciales, hemos estado con la policía también, con el SUMA, y es mucho movimiento, mucha acción, pero también muchísima emoción, como decía antes, porque realmente vemos incluso las terapias psicológicas a las que han tenido que, lógicamente, asistir muchos sanitarios y otras personas que han estado en esta primera línea porque, bueno, pues porque la realidad que han vivido es muy difícil de digerir en muchos casos, ¿no? Esto al respecto de los dos primeros capítulos. Y luego, digamos que el 3 y el 4 tienen más que ver inicialmente con lo que planteábamos de la España llena. Es decir, de estas historias más allá del COVID que tienen que ver con talentos muy diversos, gentes muy diversas, áreas que incluso cubren geográficamente diferentes lugares del país y que, como decía, aportan todo tipo de historias. En el capítulo 3 lo hemos llamado líderes porque España desde hace más de 28 años es el primer país del mundo en donación de órganos, ¿no? En eso es imbatible y estas cosas muchas veces pues no las reconocemos o no las ponemos en valor debidamente. Y vamos a conocer aquí a personajes y a personas que tienen unas historias verdaderamente impresionantes, como Remedios, que perdió a sus dos hijos, que donaron sus órganos y que permitió a aquello salvar también las vidas de otras personas. Y vamos a asistir también a cómo es el viaje de un órgano, vamos, en todo su recorrido, ¿no? Y en este tercer capítulo de Líderes vamos a conocer también a Diego González Rivas, que nos acompaña y que más adelante podemos escuchar, que tiene una historia impresionante. Es un cirujano con una técnica propia que ha salvado no sé cuántos cientos de vidas, luego nos lo contará él, pero ha estado en más de 100 países, solo en China me decía anoche que ha estado en 56 ciudades, es el cirujano errante, ¿no? Como yo le llamo, y es alguien que acude allá donde se le necesita para, como he dicho, salvar vidas. Y por último, al respecto del capítulo 4, que lo hemos denominado protectores, son registros, como he dicho, muy variados y implican este capítulo, por una parte, a una misión de las Fuerzas Armadas, a un buque que regresa, a una fragata que regresa después de pasarse medio año fuera combatiendo la piratería y asistimos al momento en el que regresan y se reencuentran con los suyos y a lo que ha sido toda esa experiencia. Vemos también a una persona que ha sido clave para recuperar algo que en España vamos, que es único, que solamente se da en España, que es el lince ibérico. Si no fuera por Miguel Ángel Simón, pues posiblemente no habríamos podido ahora mismo, quizás el lince ya no existiría, el lince ibérico en España, o vamos, digamos que si ahora mismo la situación es buena, todo esto tiene que ver con una figura como él, ¿no? Y tiene una historia verdaderamente impresionante y hemos estado también con él. Y finalmente, otro tipo de protectores son los últimos protectores del ladino, que es un castellano antiguo que se hablaba en el siglo XV y que vive en el corazón de Estambul. Bueno, pues en el mundo hay una comunidad fuera de España, una comunidad muy pequeña y cada vez es más exigua aún, que sobrevive al paso del tiempo y que son los últimos protectores de una forma de hablar el castellano verdaderamente increíble. Lo va a conducir Tony Nadal. Como todos sabéis, Tony, bueno, ya lo ha presentado muy bien Fernando, no ha sido solo el mentor del mejor deportista español de siempre y uno de los más importantes de la historia. Y además de eso, yo creo que Tony, una de las características que desde luego tiene más claras es que siempre ha hablado a su pupilo de tener los pies en el suelo, ¿eh? Más de una vez ha dicho Tony que al fin y al cabo su sobrino se dedicaba a pasar bolas por encima de la red, lo cual está muy bien, pero que hay mucha gente en España y en el mundo que hace cosas que son muy trascendentes, ¿no? Y que van más allá de todo esto. También
Creo que es alguien que transmite esa inquietud por poner en valor los méritos reales de la gente y desde luego es un experto como muy pocos en reconocer el talento, o como dice él, también los talentos diversos que hay en las personas. Y encima tiene un relato de todo esto a partir de su propia experiencia y, como decía, por su propia inquietud por mejorar. Así que, bueno, para mí yo estoy encantado de saludar, de dar paso y de presentaros a Tony Nadal, a quien ya de entrada yo le preguntaría qué representa para ti, Tony, esto de estar en la España llena. Bueno, la verdad es que, bueno, en primer lugar, buenos días a todo el mundo. Pues yo he de contar un poco cómo vino todo. A mí un equipo de Movistar me propuso, se desplazó a Mallorca y me propuso conducir este programa. La verdad es que cuando me explicaron el contenido, pues me hizo mucha ilusión. Yo no soy un presentador, yo soy un entrenador de tenis y, bueno, desconociendo si podría hacerlo más o menos bien, pues me aventuré a ello. ¿Qué significa? Pues para mí significa algo especial. Yo soy una persona que desde hace mucho tiempo siempre me sorprende, me vengo sorprendiendo de a veces cómo caemos en la frivolidad, cómo damos valor a cosas que a mi parecer tienen menos valor y dejamos de lado a gente que realmente aporta a la sociedad. Con el contenido de todos estos programas de la España llena, yo mismo me he emocionado. Yo he conocido historias de gente realmente extraordinaria, gente que hace cosas no solo para ellos, para mejorar su vida, sino para mejorar la vida de los demás. Para mí ha sido un placer poder participar en este tema y agradecido por dejarme participar y agradecido por la gente que hace cosas así, por vosotros que dais valor a esa gente y evidentemente agradecido a toda esa gente que vamos a conocer, estos sanitarios, estas fuerzas de seguridad que se desplazan y se van durante 6 meses para contribuir al bienestar social, ese médico que, como decíais, que solo en China ha estado en 57 países, en 56 ciudades. Para mí todo eso pues es de un alto valor. Poder participar es para mí especial. Muchas veces se pone al deporte como ejemplo de superación y a los deportistas se les pone, sin ir más lejos, a Rafael Nadal, por supuesto, como ejemplo de superación de muchos obstáculos y demás, pero quizás no utilizamos a la inversa. ¿Tú piensas que todos estos casos que estamos exponiendo en la España llena pueden también representar para la gente casos tan claros de superación y tan visibles como pueden ser los de los deportistas? Yo creo que deberían. Yo no sé si hoy en día, evidentemente, vivimos en el mundo de la imagen, nos gusta la notoriedad, la gente que sale por la tele, pero yo creo que gente así es realmente inspiradora y es esperanzadora tener gente así en un país. No solo esta gente, como decías tú, nosotros somos líderes en donación de órganos. ¿Qué puede haber más hermoso que salvar vidas? Lo que han hecho estos sanitarios, todo eso yo creo que es motivo de inspiración para todos. Yo durante años, cuando, no sé, a veces me hablaban del sacrificio de Rafael o de eso o lo otro, de la perseverancia, y yo decía, no, hay mucha gente que se esfuerza en este país. Nosotros vivimos en un país, creo yo, que a veces nos autoflagelamos y tendemos a autocriticarnos más de la cuenta. En España hay mucha gente muy válida y en un mundo donde, en una sociedad, creo, también la nuestra, donde hemos caído demasiado alegremente en la crispación, en el criticar constantemente a los demás, en no dar valor a los demás, ver gente así creo que es muy positiva. Es muy positivo cuando ves
un deportista que se esfuerza, un escritor que se esfuerza, cualquiera que intenta hacer las cosas bien, es muy positivo ver a gente anónima que cada día se compromete con su trabajo y se compromete en ayudar a los demás. Para mí, ya te digo, todo eso es especial. Y después... Yo creo que este programa también intenta dar un poco de respuesta a dos cosas que creo que nos suele basar en la sociedad, ¿no? Una la ha apuntado Tony, ¿no? Yo creo que nos cuesta reconocer que hacemos las cosas bien, nos cuesta reconocer, incluso nos asombra que podamos liderar en cosas, ¿no? Y yo creo que es un momento bueno, yo creo que un momento inmejorable para demostrar que en este país se hacen cosas absolutamente increíbles. Y también nos cuesta bastante, y está conectado, reconocer lo importante, ¿no? Las cosas pequeñas muchas veces, o las cosas que se hacen desde el anonimato, no pasan nunca a la categoría de importantes, y probablemente son las que construyen el tejido de una sociedad que creo que ha demostrado en estos 2 meses y medio, no la única probablemente, porque ha sido una prueba para todo el planeta, pero yo creo que muchos lo decimos, ¿no? Que lo mejor que ha ocurrido en estos 3 meses y medio lo ha demostrado la sociedad, que creo que en el día a día ha estado con sus cosas, con el problema de afrontar este momento tan complicado, ha estado especialmente bien, ¿no? Yo creo que... Cuando yo veo toda esta gente que unos han triunfado en su profesión, otros pues han ayudado a los demás. A mí me gusta la gente que se esfuerza y que destaca, porque entiendo que, se han comprometido con una actividad y han llegado a hacerla muy bien. Pero siempre valoro que todos los que destacan en la vida tengan una virtud por encima de todas, y es que sean buena gente. Porque el valor yo qué sé, mira, no voy a hablar de mi sobrino, voy a hablar de términos deportivos. Para mí, deportivos, pero no quiero mencionar a mi sobrino, que creo que es buena gente, pero que un deportista como Iniesta, que nos haya dado el triunfo en el Mundial, sea además buena gente, nos ayuda a vivir en una sociedad mejor. A veces hay gente que triunfa, pero con actitudes que no son muy edificantes, actitudes que no contribuyen mucho a elevar la moral de la sociedad o no contribuyen mucho a elevar el bienestar de la sociedad. Y por eso, toda esta gente que sale aquí, yo creo que la inmensa mayoría, si no todos, han demostrado que aparte de hacer su trabajo muy bien, pues además son buena gente, y eso es mucho de agradecer. Bueno, creo que Diego está con nosotros, y yo, antes de nada, me gustaría que Diego nos contara por qué exactamente su caso es un caso único o un caso excepcional, y que su historia verdaderamente tiene esas connotaciones que encajan perfectamente en la España llena. Diego, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo mío ha sido una decisión una decisión personal de hace unos años, de una pasión absoluta por la cirugía, y bueno, pues en el año 2010, movido por esta pasión, desarrollamos una técnica para operar cáncer de pulmón en La Coruña con mi equipo, que fue pionera en el mundo, que consistía en operar el tórax con una sola incisión única, y eso empezó a tener repercusión a nivel internacional, y lo que empecé a hacer fue empecé a viajar a los sitios a los cuales éramos requeridos para aprenderla. Al principio había un poco de recelo y un poco de incertidumbre, ¿no?, por parte de la gente de si esta técnica era segura o no. Entonces, bueno, pues eso costó mucho, ¿no?, demostrarlo, porque había que ir a los sitios a operar, a enseñarla, y bueno, pues poco a poco empecé a viajar, empecé a ir a los sitios, que era un reto, porque imagínate llegar a los hospitales de otros países en otro idioma, sin tu equipo, pues era duro, pero bueno, lo fui superando, y al final, bueno, pues di con China, y ahí desde China exportamos al mundo la técnica, porque dado el volumen que tienen, pudimos crear un centro de volumen de cirugía enorme y atraer a cirujanos de todo el mundo.
Y bueno, pues esto lo he ido haciendo los últimos años, viajando a muchísimos países, pues eso, operando en más de 100 países y seguimos en ello. Sí, porque bueno, ahora un poco también dado la experiencia que ya tenemos, ¿no? Después de tantas miles, date cuenta que yo en Shanghái dirigimos ahí el programa de cirugía más grande del mundo, pero 10 veces más grande que el mayor hospital de Estados Unidos, para que te hagas una idea. Operamos 90 pacientes de cáncer de pulmón al día. Entonces, dada la experiencia, y yo allí opero sábados, domingos, opero 800 pacientes al año. Dada esa experiencia que coges con casos muy complejos, luego en otros países ya te requieren para operar los casos más complejos, con lo cual son retos absolutos, ¿no? Y cuando voy a operar en Oriente Medio, a África o a Sudamérica, los casos son muy difíciles. Entonces, son casos que ellos harían con cirugía abierta, que es tremendamente agresiva, pero dada la técnica y a la experiencia que hemos adquirido con la técnica, que es mínimamente invasiva, es un corte muy pequeñito, nos plantean estos casos, con lo cual se añade ese estrés de la dificultad de casos súper difíciles y que, bueno, te van dando experiencia, pero se pasa mal. Hay momentos, bueno, como se va a ver en el documental, nos tocó en los países balcanes algún caso que eran tremendos, ¿no? Bueno, pues esto fue, el año pasado hicimos, fue la introducción de la técnica en los países balcanes, pues en diferentes países de eso, pues tanto Bosnia como Albania, Croacia. Y este año me plantearon volver otra vez, incluir diferentes países porque estaban muy interesados en aprender la técnica y fue cuando surgió la opción de grabar con vuestro equipo. Entonces el equipo, bueno, se desplazó a diferentes países de los Balcanes, creo que grabamos en Bosnia, en Montenegro y en Kosovo, porque yo luego seguía a otros países, pero ellos creo que se quedaron ahí y creo que fue realmente interesante porque, bueno, pues operar en estos países no es un sistema de salud como el nuestro, es muy diferente, menos medios, pero con mucho entusiasmo, mucha pasión. Se ve la pasión de los cirujanos allí por aprender, se ve, bueno, el trabajo de equipo impresionante, las grabaciones fueron realmente excepcionales. Creo que el entorno, los hospitales, todo fue, creo que ha quedado muy bonito. Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Yo tuve la suerte, porque después de volver de los Balcanes, de hecho en los Balcanes luego tenía Bulgaria y se canceló por el coronavirus, me fui a África a operar, fui a Senegal y a Argelia, y el día que se decretó el estado de alarma estaba en Argelia en el aeropuerto, mirando las pantallas porque era el único en el aeropuerto y todos los vuelos cancelados a todos los países menos el mío a Madrid. O sea, llegué por los pelos de España si no me hubiera quedado en África, ¿no? Cuando llegué a España, bueno, pues imagínate, ¿no? Fue tremendo porque todo lo que tenía programado para marzo, abril, mayo, junio, por todo el mundo que tenía, pero todo, ni un solo día libre, mi actividad en China, los cursos de entrenamiento, todo, en Arabia Saudí, en Kuwait, en Australia, todo. Fui viendo poco a poco a ver si algo lo restablecíamos, pero cada vez eran las noticias más desalentadoras, ¿no? Cuando aquí parece que íbamos mejorando, empeoraban en Sudamérica, que también tenía cursos allí, Arabia Saudí, y bueno, pues todo cancelado. Entonces restablecí mi actividad en España, en los hospitales donde trabajo, bueno, con mi equipo, y establecí una unidad con un cirujano que es mallorquín además, que trabaja aquí en Lisboa, que es un gran cirujano y que está haciendo aquí grandes proyectos, y lo que he hecho es venir a operar durante todo abril, mayo y ahora junio a Lisboa, Oporto y el Algarve, una semana sí, una semana no. Y mañana, perdón, y hoy por la tarde, por fin, vuelo a Alemania, a las 4 de la tarde tengo el vuelo para operar mañana y pasado 2 casos bastante complejos en Berlín, después de haberme hecho una prueba de COVID ayer, me van a hacer una al llegar y me van a hacer otra el viernes, o sea, con todas las restricciones, pero por fin empiezo a volar poco, limitado, porque creo que fuera de Europa hasta agosto no creo que pueda ir. Sí, bueno, pues como hemos dicho antes, es decir, desde la España llena, cuando surgió todo el tema de la pandemia, pensamos que lógicamente era imposible ser ajenos a toda esta situación, porque un ejemplo más claro que este de la gente que estaba en esta primera línea, pues no íbamos a encontrar, ¿no? Entonces,
esto ilustra el primero y el segundo capítulo, como hemos dicho. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues esta introspección ha sido absolutamente íntima y personal, ¿no? Hemos seleccionado a personas por toda España con las que hemos contactado de diferentes hospitales, de diferentes clínicas, de diferentes centros asistenciales, residencias y demás. Hemos hablado con mucha gente, y al final hemos seleccionado los casos o las historias más elocuentes y más potentes también en cuanto a ilustrar bien lo que es el valor, lo que es el mérito y lo que es la realidad que hemos vivido de una manera, como he dicho antes, muy íntima y muy personal y a lo largo de todas las semanas, ¿no? Y después, pues para grabar toda la acción, que se verá sobre todo en el capítulo 2, bueno, pues en cuanto nos fue posible, comenzamos a grabar con todos los permisos, lógicamente, en hospitales, en todos estos centros y bueno, pues ha sido la verdad toda una experiencia y que yo creo que va a merecer la pena cuando la veáis. Con respecto a la primera pregunta, de las preguntas de Marisa, solo deciros que evidentemente fue una decisión en plena crisis del coronavirus. La España llena se estaban produciendo otras historias para los 4 episodios y creo que en un ejercicio de reflejos pensamos que no podía la España llena llegar a las pantallas de Movistar obviando todo lo que había pasado. Es verdad que siempre que hemos intentado esto durante el propio periodo, sobre todo del confinamiento duro, pues evidentemente había muchas limitaciones. Pero creo que el equipo de TBS hizo un movimiento rápido y ágil para intentar, insisto, que la España llena empezara con esta realidad. Creo que era imposible darle la espalda si hablábamos de lo que habla la España llena, ¿no? Y así se gestó. Se quedaron historias en el camino que estaban preproducidas y en muchos casos empezándose a producir, pero creo que merecía la pena y creo que era obligatorio hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque me lo propusieron y porque las historias las consideré suficientemente interesantes. Para mí, pues, es un reto, porque vuelvo a repetirlo, yo soy entrenador de tenis, no soy conductor de programas, pero bueno, a mí la verdad es que cuando me lo propusieron me hizo desde un principio mucha ilusión y ojalá que no lo haya hecho del todo mal. Bueno, realmente no ha sido así. Tony es el conductor del programa y en este caso los rodajes tienen una serie de implicaciones de por sí muy concretas y más durante toda esta situación del COVID. Y bueno, pues lo que ha sido él ha sido partícipe de todo el proceso del programa, pero a la hora de las historias, él es la figura que cose las historias, quien introduce, quien recoge, quien nos permite de alguna manera ir de un lugar a otro, ¿no? Más allá de la cuestión presencial. Bueno, he tenido que aprender bastantes cosas. Otro tema es si lo he aprendido, porque en esta vida no es lo que te enseñan, es lo que aprendes, lo determinante. La verdad es que, bueno, mi dicción no sé si es muy buena, pues he tenido que aprender a repetir unas cuantas veces las cosas, que siempre cuesta, porque, claro, yo vengo de otro ámbito y en el mundo de la televisión, pues me he movido solo cuando me hacían las entrevistas pertinentes, cuando acababan normalmente los partidos o antes de los partidos, o en distintos momentos de mi etapa como entrenador. Pues de todos modos te diré, a mí por norma general me ilusiona todo, me gusta todo. Conocer distintos ámbitos, pues siempre me ha hecho ilusión. Conocer cómo se rueda un episodio, cómo se buscan, no sé, los espacios para rodar, pues todo eso me ha servido para aprender algo y me lo llevo como experiencia. Bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Vamos con estos 4. Ha sido
difícil tenerlos para el mes de junio. Ha sido un esfuerzo brutal por parte del equipo de TBS. Vamos a estrenar estos 4. Yo creo que La España Llena es un programa que tiene una vocación de perpetuarse porque, como habéis podido comprobar, historias como las que vais a ver, sobre todo en el 3 y el 4, que salen un poco de lo específico del coronavirus, hay muchísimas. Y había muchísimas ya preproducidas por parte del equipo de TBS, con lo cual lo lógico será que se añadan a una nueva entrega de La España Llena, que ya os insisto, es un programa con vocación de continuar con nosotros. Bueno, como hemos dicho antes, hemos buscado en muy diferentes registros, perfiles, ámbitos, de todo tipo de historias que puedan abarcar, como decía, diferentes talentos, ¿no? Algunos efectivamente pues se cortaron por el tema del COVID, como he dicho, y esto se ha basado en que, de alguna manera, cuál es el hilo que puede unir a todos ellos. Bueno, pues lo hemos agrupado en cada uno de los capítulos, me refiero en cada uno de los capítulos 3 y del 4, por un poco los rasgos que tienen en común, ¿no? Que en el caso del capítulo 4 creo que ilustra muy bien la palabra, que es protectores. Uno puede proteger, pues puede ser protector de muchas cosas, ¿no? Como de un país, como de la seguridad de un país, en el caso de las Fuerzas Armadas, puede proteger en este caso el acervo, el patrimonio histórico lingüístico, como es el lenguaje, que es el caso de los ladinos y de la comunidad del ladino y de la comunidad sefardí en Estambul, y también algo que representa también a España, ¿no? O a la península ibérica, como es el lince ibérico y el trabajo de preservar la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Claro, protector abarca muchas cosas, por suerte. Ahora acabo de escuchar a Fernando y esa vocación de a ver si tenemos la oportunidad, ¿no? En caso de continuar, pues de contar más historias de protectores y demás, que seguramente encontraremos muchísimos perfiles y muchísimos registros. Y así es un poco como lo hemos agrupado, ¿no? Pues o como hemos encontrado y buscado esos perfiles, intentar que respondan a una característica o a un tipo de talento, como decía antes, y del que seguramente podemos encontrar muchos ejemplos y casos desconocidos y verdaderamente interesantes. Bueno, pues yo siempre utilicé otras historias para motivar a mi sobrino, porque yo entrené a mi sobrino siempre teniendo presente que lo que pasaba en una pista de tenis no era ajeno a lo que pasaba fuera de ella. Yo tomaba en la vida distintos ejemplos y se los exponía a Rafael. Ejemplos dentro del mundo del deporte, ejemplos de otra gente de la sociedad, ¿sabes? Gente que ha pasado por distintos avatares, gente... Yo recuerdo, por ejemplo, mi sobrino que ha tenido alguna lesión, pues le contaba a veces que Irene Villa sufrió la imputación de sus 2 piernas y siguió haciendo una vida normal. Al final, si tú te quieres motivar, siempre verás gente en la vida que te va a motivar. Siempre hay gente que hace cosas que te pueden servir de inspiración. Y como yo fui un entrenador que usé mucho la palabra, pues me gustaba incidir en estos temas, en este tipo de gente, porque creo que al final, cuando tú ves toda esa gente que hace algo especial y que han sido capaces de hacer cosas extraordinarias, después tú te sientes también capaz de hacerlas. Yo creo que podíais pensar que es por lo obvio, porque ha sido, no sé si es el entrenador de tenis más laureado de la historia y al lado de uno de los grandes deportistas de este país, pero hay una parte de Toni que nos interesa mucho y que nos ha interesado mucho, que es un Toni que aparece en prensa, un Toni que escribe sobre muchas cosas y un Toni que está también en sus charlas, ¿no? Yo creo que ahí hay un Toni que enlaza perfectamente con el espíritu de La España Llena, y es ese espíritu
ese espíritu que tiene el programa, que es un poco la búsqueda de los diferentes talentos, como había dicho muy bien José, la lucha, la constancia, el tesón, ser realista con tus capacidades, pero apelar siempre a mejorar mediante el trabajo duro, el trabajo diario. Yo creo que esas cosas hicieron que nos gustara mucho el perfil de Tony. Obviamente es una persona ligada a Rafael, pero hay una parte de Tony que aflora en los artículos y en sus charlas que nos ha interesado mucho y que nos hizo convencernos de que era un excelente candidato para ponerse al frente de la España llena. No sé, José, si Sí, lo hemos hablado mucho no, entre nosotros. Sí, luego hay una cuestión también, no, lo has dicho tú todo, pero realmente hay una cuestión también que tiene que ver con lo inspiracional que es el deporte, ¿no? Es decir, decía yo antes que he estado mucho tiempo en Informe Robinson y de los casos de superación y de historias que conocemos de deportistas de élite, pero que algunos de ellos no son muy conocidos tampoco y que realmente representan cosas con las que cualquier persona o cualquier ciudadana o cualquier ciudadano se podría identificar. Bueno, pues ahora, qué mejor que alguien que ha vivido eso en primera persona, pues para ilustrar lo que son otros casos que no están ligados al mundo del deporte, pero que sí que encarnan todos esos valores incluso con más, no sé, con más sentido que incluso a veces en el deporte. No sé, yo leía una charla que dio creo que por septiembre, que decías algo así como no concibo la vida sin mejorar. Aquí hay una buena ración de gente que mejora la vida de los demás de una manera definitiva, ¿no? Hay un espíritu resumido en esa frase que está muy bien y que enlaza perfectamente. Ni una cosa ni la otra son muy difíciles, porque si fueran muy difíciles yo no las hubiera sabido hacer. Entonces, yo he tenido mucha suerte. Yo tuve mucha suerte porque yo tuve la suerte de tener a un chico con un muy buen talento que hizo creer a la gente que yo era un buen entrenador. Porque la verdad es que con un buen jugador es fácil parecer un buen entrenador. Y he tenido la suerte aquí de contar con un equipo que me ha facilitado mucho las cosas. Un equipo muy profesional y con paciencia que me ha facilitado las cosas. Por consiguiente, no ha sido muy difícil ni una cosa ni la otra. Solo hay una pequeña salvedad. En el tenis, Rafael hizo creer que yo era un buen entrenador. En la tele, no sé si ellos conseguirán hacer creer a nadie que yo sea un buen presentador. Gracias, Tony. Esta pregunta es de Siyung, de Destino Talento, y es para mí. Me pregunta cómo creéis que va a afectar esta crisis a la industria audiovisual. Bueno, ya la está afectando, evidentemente. Ha sido como a toda la sociedad. Yo creo que han sido meses muy duros y vienen meses complicados también. Yo creo que tiene lecciones positivas y ya que estamos en este contexto de presentación de la España llena, vamos a hablar de las cosas que nos ha enseñado este momento, ¿no? El primero es que la gente le gustan los contenidos audiovisuales para su vida. Es decir, yo creo que somos una industria que hemos acompañado muy bien a la gente y la verdad es que nos ha hecho ver que realmente tenemos una responsabilidad, ¿no? Con nuestros contenidos, con nuestra manera de enfocar la vida, los géneros de televisión, el entretenimiento, la ficción, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una lección positiva y es que somos en cierta medida necesarios, probablemente mucho menos importantes que toda la gente que aparece en la España llena, pero sí que es verdad que tenemos nuestra responsabilidad y eso es importante. En términos de más técnicos, yo creo que nos va a afectar mucho, sobre todo va a tener mucho efecto en el corto medio plazo. Todo se ha retrasado, no sabemos muchas
en muchas ocasiones cómo podemos volver, porque todavía no hay movilidad, porque no sabemos cuándo podemos. Nosotros que tenemos en marcha producciones en Italia, producciones que iban a viajar a Corea, que iban a viajar a Colombia, que iban a viajar a muchos sitios del mundo, no sabemos cuándo vamos a poder retomar la actividad con normalidad. Y eso es muy, muy importante porque nuestro año se ha visto afectado en términos editoriales. Hay cosas que no van a llegar y que difícilmente se pueden suplir porque es difícil poner en marcha cosas con todas las dificultades que hay ahora. Hay cosas que me gustan y es que la gente ha utilizado mucho el talento y la creatividad para compensar las dificultades y eso es magnífico. Creo que ha sido en todos los órdenes de nuestra sociedad, también en esta industria del entretenimiento. Creo que hemos aprendido a suplir cómo no tienes un plató y cómo puedes no tener público y seguir haciendo un programa que interese y que sea divertido o que sea entretenido. Tomaremos ciertas lecciones, pero también me apetece deciros que en este momento también añoro un poco la televisión de hace 4 meses, ¿no? En la que Buenafuente salía, hacía un monólogo, la gente se reía, le aplaudía, con la Resistencia, etcétera, etcétera. Tengo muchas ganas de que vuelva un poco de la tele de antes, aunque muy probablemente habrá cosas que aprendamos y que seamos más eficientes y más prácticos a la hora de producir televisión. Bueno, esta unión, no sé si en el momento actual o no, yo creo que es necesaria esta unión. Yo creo que desgraciadamente, y doy la culpa a ciertos sectores de la sociedad, han buscado más la crispación y la desunión que no la unión. Y yo entiendo que para que un equipo, un país funcione, tiene que haber una cohesión y una unión entre sus miembros. Yo siempre hago símiles. Imagínate un equipo de fútbol donde Cristiano Ronaldo hablara mal de Sergio Ramos de Modric no se llevara bien con el otro. Al final, por muy bien que lo quisieran hacer, el equipo sería un desastre. Yo creo que la unión es necesaria. He puesto de ejemplo el Madrid, porque en el Barcelona nos llevamos bien todos. Bueno. No, esto es una broma, evidentemente. Pero imagínate, el éxito de una sociedad es cuando hay cohesión y cuando no hay crispación. Yo no lo concibo, la verdad. No concibo bajo ningún concepto una sociedad que esté excesivamente crispada, una sociedad donde se preocupe tanto de criticar a los demás. Y entiendo que no solo en estos momentos, sino en cualquiera, es necesaria esta unión. Y creo que la unión que han demostrado los distintos grupos que salen aquí, pues es lo que les ha llevado al éxito. Tanto, todo el equipo sanitario, como todo el resto de la gente que sale. Entonces, para mí es fundamental, ya no solo para funcionar mejor, sino para tener una satisfacción de vida propia. Yo no entiendo cómo la gente que constantemente desune y crispa a la sociedad, no entiendo dónde encuentran ellos su satisfacción. No me cabe en la cabeza. Bueno, cuando me plantearon grabar el programa me pareció fantástico porque era una de las cosas que yo siempre había propuesto, ¿no? Que dado a muchos sitios a los que iba y el interés que había en muchos países por importar el conocimiento que desarrollamos en España, pues creo que era interesante documentarlo, ¿no? Y cuando me lo propusieron, pues me pareció excelente. En ese momento tenía unas cirugías en los países balcanes y les dije, bueno, pues si queréis lo hacemos ahí. Fue perfecto, ¿no? Creo que coincidió todo muy bien. Bueno, no, yo creo que no tienen visibilidad, vamos a ver. Quizá en España, por ejemplo, lo nuestro no es tan
ha salido en muchos medios de comunicación ya, incluso en ABC salimos varias veces, en Mundo, País, pero tiene más impacto fuera de España, mucho más. No sé por qué, pero a nivel otros países tiene más impacto, tiene más... Yo creo que a lo mejor es esto de que en España siempre nos gusta más lo de fuera y cuando vamos fuera nos damos cuenta del impacto que tiene, ¿no? Bueno, de hecho, en el documental se va a ver, ¿no? En Kosovo, en Bosnia, pues, la cantidad de medios de comunicación que había para cubrir nuestra visita allí. Y esto es prácticamente en todos los países a los que voy, ¿no? Incluido en África también. También tienen mucho interés por las técnicas nuevas, todo lo que mejora la calidad de vida del paciente y daros cuenta que esta técnica que nosotros usamos es una incisión muy pequeñita, ¿no? Evitamos una cirugía grande, el paciente se va para casa en 24 horas, 48 horas. Entonces el impacto es importante, ellos lo saben y por eso tiene repercusión, ¿no?